Hoy vamos a continuar el capítulo 2, versículo 14 al 26. Un obrero aprobado. Uno de los errores más comunes a la hora de enfrentar problemas o situaciones adversas es centrar toda nuestra fuerza, tiempo, todos nuestros pensamientos en ese problema. Eso nos absorbe y nos debilita. Lo que hace Pablo aquí es quitar la atención a la dificultad, hacer que Timoteo no ponga su fuerza, tiempo y pensamientos en esa situación que está viviendo la iglesia, sino a desviarlo de eso y centrarlo en lo que realmente es necesario, lo que es más importante. Ya Pablo se ha referido a Timoteo acerca de lo que él debe hacer allí en la iglesia para enfrentar ese problema que hay allí en la iglesia. Ahora quiere que Timoteo transmita todo eso a los que están en la iglesia, a los que dice el versículo 2, a los que él debe enseñarles, que son hombres fieles, que sean idóneos, para que ellos también enseñen a otros. Ahora, a esto es lo que Pablo quiere centrar la atención. El versículo 14 dice: recuérdales esto a estos hermanos del versículo 2, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El problema en la iglesia es la apostasía, la herejía. Bien, lo que Pablo le dice es: no caigan en ese mismo juego de los apóstatas. Eso es una trampa, eso es un juego de palabras. Quien cae ahí queda atrapado y se va a desviar. En ese mismo versículo al final, Pablo dice: porque esto tiene unas consecuencias contrarias a la palabra. ¿Cuáles son las consecuencias? Perdición de los oyentes. Y también trae perdición a sí mismo para el que se enreda en ese juego, en esa trampa. Lo dice desde el versículo 16 al 18. Le dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces trae consecuencias a los oyentes y trae consecuencias para el que cae en esa trampa o en esa guerra de palabras. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, para que Timoteo le enseñe a los hombres fieles, idóneos. En cuanto a esos creyentes apóstatas, hay que verlos siempre como algo que hacen parte de esta labor de la iglesia a través de toda la historia. Es decir, la apostasía siempre va a estar ahí. De pronto, en unos grados más que otros, en una abundancia más que otras. Ayer leía una frase que decía: hoy es más fácil encontrar apóstatas que encontrar mártires. Hoy, por ejemplo, la abundancia de la apostasía es enorme. Hubo un tiempo en la iglesia en que la apostasía era poca y los mártires eran muchos. Es decir, los creyentes que morían por la fe todos los días mataban creyentes por la fe, y la apostasía era poca. ¿Quién iba a involucrarse en una fe que estaban persiguiendo para matarlo? Entonces no era algo atractivo. A diferencia de hoy, para muchos es atractivo involucrarse en un ministerio, y sabiendo que la apostasía está tan abundante y está dando sus réditos económicos. Muchos
que están predicando el evangelio de la prosperidad están siendo enriquecidos con el evangelio, se están enriqueciendo con ellos, así que hoy es más fácil encontrar apóstatas que mártires. Así que en cuanto a estos apóstatas siempre hay que verlos como parte de la iglesia. El versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, Pablo está diciendo, dentro de esta casa, los apóstatas siempre van a estar. Ellos serán instrumentos para usos viles dentro de la iglesia, pero aunque causan problemas dentro de la iglesia, Dios en su soberanía los usa a ellos también. Pablo dice, para usos viles, para que la iglesia también de cierta manera sea purificada por medio de esos apóstatas dentro de la iglesia. Además de esto, no es algo nuevo que está sucediendo a la iglesia, no es algo que la iglesia está viviendo sin haberlo sabido. Esto es algo que el mismo Cristo advirtió a los apóstoles. Y vamos a mirar en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 26. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Eso lo advirtió Jesús. Eso es lo que está viviendo la iglesia para este tiempo en que estaba Timoteo y Pablo como líderes de la iglesia. Pablo a punto de desaparecer de esta tierra y Timoteo como sucesor del legado del apóstol Pablo. Juan, el apóstol, también se refirió a esto y lo presenta de esta forma en la primera carta, capítulo 2, versículos 18 y 19. Primera de Juan 2, 18 al 19, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nuevamente, el trigo y la cizaña. Y ahí vemos también el uso que Dios hace de la cizaña para limpiar de cierta manera también la iglesia. Para el Señor sacar a flote lo que es de Él y lo que no es de Él. Ahora Pablo enseña a Timoteo a no contender. Es lo que dice en este versículo 14. A los hombres fieles e idóneos que van a suceder el ministerio, recuérdales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Pablo enseña, no contiendan. Pero esto no quiere decir que no se debe enseñar la palabra como debe ser. Porque en esta misma sección encontramos a Pablo diciéndole a Timoteo que sí se debe corregir. Lo dice el versículo 25. Que con mansedumbre corrija ¿a quiénes? A los que se oponen, o sea, a los apóstatas. Corregir es diferente a contender. Dice Pablo allí, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No contiendan, pero sí corrijan. La corrección debe ser con mansedumbre. ¿Qué es una corrección? Es un consejo
una enseñanza que se le da a alguien que se está desviando. Inmediatamente esa persona se manifiesta como opositora a lo que le están corrigiendo, ya ahí es donde el buen obrero, el obrero aprobado, debe saber evitar la contención, la contienda, y ya dejarlo que siga en su curso. Esa palabra corregir significa educar, entrenar a un niño. Y esto debe ser con mansedumbre, con amor. La corrección, dice Pablo aquí, es nuestra responsabilidad, que corrija a los que se oponen. Pero también enseña Pablo aquí que el arrepentimiento es soberanía de Dios. Pablo dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. El arrepentimiento no le pertenece al hombre. El hombre no se arrepiente, perdone la expresión, cuando a él le dé la gana. El hombre se arrepiente cuando Dios le conceda arrepentimiento. Y para esto hay que orar por el pecador y predicar, enseñar la palabra, que es el medio para él conocer la verdad y proceda al arrepentimiento como don de Dios. Así que el libre albedrío, por ejemplo, aquí es algo que queda derribado en su argumentación, ya que nos muestra la voluntad del hombre impotente para arrepentirse. Y además el versículo 26 nos dice que el pecador está sujeto a la voluntad del diablo. Dice, y escapen del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que la voluntad del pecador está sujeta, esclavizada al diablo, atada. Es Dios que en su soberanía y misericordia lo liberta de allí, lo saca de allí y con sus dones de gracia permiten que esa persona escape del lazo del diablo. Esto en cuanto a los apóstatas. En cuanto a nosotros, la palabra clave es aprobado por Dios. El versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procurar con diligencia significa usar velocidad. La palabra diligencia significa ser veloz, significa ser pronto, significa ferviente. Es decir, que para esto no hay que dar tiempo. Hay que ser y hay que actuar rápidamente ante una situación como esta. ¿Como cuál? Como la apostasía que estaba enfrentando la iglesia. Y Pablo luego le dice, preséntate a Dios aprobado. ¿Cuándo? Ya, con diligencia, con fervor. Y esa palabra presentarse significa estar junto a Dios. O sea, cuando llegue el momento de guerras, de palabras, de contiendas sobre doctrina, corra inmediatamente y preséntese a Dios. Esté junto a Dios. Eso es lo que quiere Pablo que entienda Timoteo. No centre sus fuerzas, su tiempo, sus pensamientos con los apóstatas. Corra de ahí inmediatamente hacia Dios. Es lo que quiere Pablo transmitirle en toda esta sección. Esta acción que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 15 es una situación que está en medio de la misma situación problemática. Es decir, el versículo 15 está en medio del versículo 14 y 16, ¿cierto? Pero a lo que voy es que el versículo 14 y el versículo 16 es la misma situación y el versículo 15 es el consejo. ¿Cuál es la situación? Guerra de palabras, palabras profanas, vanas palabrerías. Entonces Pablo le dice, procura rápidamente correr hacia Dios, juntarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, yo creo que el versículo 15, según este contexto, no está refiriéndose directamente a la predicación. Y cuando digo yo creo, no es yo creo de duda, como yo creo que sí, no, de que estoy convencido
Este versículo 15 es un versículo que se usa siempre, siempre para la predicación, ¿cierto? Que usa bien la palabra de verdad. El obrero que traza bien la palabra de verdad. Se ha usado así siempre este versículo y no quiere decir que está mal, pero realmente el contexto de este versículo inicialmente en su primera interpretación es otro y es lo que vamos a considerar inmediatamente. Este versículo está hablando acerca de que ante esta situación del versículo 14, del versículo 16, el verdadero obrero, el obrero aprobado, usa bien la palabra, es decir, no cae en la trampa del diablo dando mal uso de la palabra. ¿Cuál es el mal uso? Dar testimonio, dar mal testimonio usando mal la palabra. ¿Cómo así? Pablo le dice que no tiene de qué avergonzarse. ¿Avergonzarse de qué? Cuando un obrero cae en la trampa de pelear, de alegar, de discutir, de contender por palabras, por doctrina, con otro, con un apóstata, inmediatamente esto va a traer perdición a los oyentes y a él le va a caer como mal testimonio. Los demás van a comenzar a señalarlos. Recordamos cuando salimos nosotros a la obra del primer municipio, allí nos decía la gente, como nosotros salíamos a predicar al parque, nos decía la gente que ahí antes salían predicadores de diferentes iglesias y ellos salían y se enganchaban ahí en el parque a alegar y la gente los rodeaba. O sea, uno de X iglesia con otro de Y iglesia. Y ahí, no, que la Biblia dice esto, no, que esto no. Y la gente los rodeaba, nos contaban. Y ya decía, voy tanto a Julano, voy tanto a Perano. O sea, hacían corrillo como una pelea de gallos en el parque principal. Y ellos ahí, acalorados. Cuando ya veían como la situación y caían en cuenta, era que se iban, pero ya el mal testimonio quedó. A eso es lo que Pablo dice, que no tenga de qué avergonzarse. Porque si usa mal la palabra, él tiene la palabra, Timoteo tiene la verdad, Timoteo tiene la correcta interpretación bíblica, pero puede usar mal la palabra. Es decir, así él esté dando los argumentos verdaderos frente a un apóstata, usarla mal significa pelear, guerrear con el apóstata y luego va a tener de qué avergonzarse. Y eso es cierto, eso es así. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que no caiga en la trampa del diablo dando mal uso, dando mal testimonio, para que no tenga de qué avergonzarse. La palabra que usa bien la palabra de verdad, esa palabra usa significa hacer un corte derecho de la palabra. Es del griego ortotomeo, que significa cortar recto. Que con la palabra corta recto. Y hace referencia a cuando hacen el surco, el agricultor. Hay que hacer el surco recto, derecho. Y luego Pablo dice en los versículos siguientes, a diferencia de Himeneo y Fileto, ¿qué hicieron ellos? Versículo 18. Se desviaron de la verdad. Esa es la enseñanza de Pablo. El correcto uso de la palabra derecho ante el desvío. Himeneo y Fileto dice, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ellos se desviaron. Entonces, ante eso, Pablo le aconseja a Timoteo, evita el versículo 16, mas evita, omita. Esa palabra significa esquivar, estar alrededor, un mirón significa. Significa también, es un espectador de lejos. O sea, allá están los apóstatas con sus herejías. El buen obrero aprobado no cae ahí, no se centra, no entra al espectáculo. Él está alrededor. Él sí mira y sabe como espectador qué está sucediendo, pero él no hace parte, él no es actor
de ese show vergonzoso. ¿Qué hace? ¿Qué debe estar haciendo? Estar junto a Dios, presentado ante Dios. ¿Por qué la advertencia? Ya lo vimos al principio, porque esto es para perdición de los oyentes. Ahora, el obrero aprobado está centrado en estar junto a Dios. ¿Qué debe estar haciendo? Pablo aquí le aconseja, versículos 22 al 24. Huye también de las pasiones juveniles. Recordamos que Timoteo era joven. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrige con mansedumbre. A eso es lo que debe estar dedicado con diligencia el obrero aprobado por Dios. Y por último, el argumento que Pablo presenta para no caer en contiendas sobre palabras, Pablo presenta un argumento poderosísimo, profundo, y que esto pone como punto final. Es decir, ante la herejía y la apostasía de la iglesia, Pablo le da dos soluciones a Timoteo. La primera ya la vimos, evitar, huir, no enfrascarse en discusiones, pero la segunda es un tema doctrinal, que Pablo le dice, mire, ante esas cosas, no gaste tiempo, que ya todo está determinado por Dios. Es decir, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, o sea, ya Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta palabra y este versículo es muy poderoso. La palabra sello viene del griego estragis. Significa emblema de propiedad y seguridad. Conoce el Señor a los que son suyos. Ese es el sello. ¿Qué quiere decir esto? Timoteo, ¿para qué enfrascarse en una contienda cuando ya Dios sabe quién son los de Él? Por mucho que usted trate de estar en una pelea, lo único que usted va a lograr ante ese contendor solamente es quizá tener la razón. Y los otros puedan, no, yo le creo a Timoteo, pero el otro perdió en su argumentación. Y es lo único que pudiera pasar de una discusión de doctrina, porque el otro va a seguir en su error. ¿Y qué va a traer como consecuencia en cuanto a lo malo? Perdición a los oyentes. El alegato que tuvieron, ¿cierto? Dentro de cualquier discusión, alguno tiene la razón. Le darán la razón a alguno, pero el alegato estuvo. Y eso fue lo peor de todo. Entonces, lo que Pablo le quiere decir a Timoteo es, ya Dios determinó todas las cosas. ¿Para qué perder el tiempo en alegar? Esta palabra entonces sello significa emblema de propiedad y seguridad. Dice además, combinado aquí con la idea de destino, con lo que las personas selladas quedan preservadas de destrucción y marcadas para recompensa. ¿Cuál es el sello? La frase que sigue a continuación. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La segunda frase
es la manifestación externa de la primera frase. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? La pregunta es, ¿el Señor los conoce? ¿Y nosotros cómo los podemos conocer? Eso es la segunda frase. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es como si Pablo estuviera diciendo, los que son sellados por el Señor son aquellos que se apartan de iniquidad. Son aquellos que se apartan de esta situación de apostasía, de contiendas de palabras, de pecado, de iniquidad, de profanación, como dice el versículo 16. Evita profanas y vanas palabrerías. Estas dos palabras, sobre todo la primera, profanación, conlleva la idea de aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios. O sea, el obrero aprobado no cae en vanas, en profanas palabras, es decir, no habla cosas que no tengan que ver con Dios. Ahora, no estoy diciendo que todo el tiempo tenga que mencionar y hablar de Dios, sino que no están en armonía con Dios, no están en afinidad con Dios. Y luego dice, versículo 16, y vanas palabrerías. Vanas palabrerías significa cháchara, así significa esa palabra. O sea, evita la cháchara. ¿Qué es la cháchara? Dice, conversaciones acerca de temas irrelevantes. O sea, hablar cháchara. Y yo creo que a veces eso sí lo aplicamos mucho. Hablamos de cosas que no tienen sentido, que no tienen relevancia. Y gastamos mucho tiempo en hablar cháchara. Pláticas acerca de cosas irrelevantes. El griego de esto es kenofonia. Un obrero aprobado por Dios. El prototipo ideal y perfecto de un obrero aprobado por Dios en cuanto a este contexto es nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos un recorderis rápido del ministerio de Cristo, sobre todo bajo esta situación de apostasía, miremos y recordemos cómo actuó Jesús. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, los sacerdotes, los levitas, todos ellos en su momento quisieron hacer caer al Señor en la trampa sobre discusiones de temas irrelevantes. ¿Se acuerdan? En cierta ocasión le preguntaron, Señor, una mujer se casó con 7 hombres, ¿cierto? ¿Así algo fue? En la resurrección, ¿cuál de ellos será su marido? Cosas irrelevantes. El Señor nunca cayó en esas trampas. Aquí hay una moneda. ¿Qué hacemos con esta moneda? Y el Señor solamente responde de forma práctica, no en contiendas. ¿De quién es la imagen que está? De César. Bueno, denle esa moneda a él, eso es de él, ¿cierto? Aquí me encontré una cédula. ¿Y quién aparece en la? Fulano de tal. Bueno, entréguesela a él. Dele a él lo que es de él. Y a Dios lo que es de Dios. Él nunca caía en eso. Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Como es la tradición aquí de los ancianos. Señor, ¿por qué tus discípulos espigan en día de reposo? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué? Siempre, inclusive en la Biblia dice, los evangelios dicen que en ocasiones le hacían esas preguntas para tentarlo. Porque esta situación que presenta Pablo es una trampa. Es una trampa. Siempre va a ser una trampa. A veces hay gente, no, a mí no me gusta alegar de la palabra con nadie. Y está ahí, cuando al último terminó alegando. Eso pasa. No, yo no voy a alegar de la palabra. Pero es que la Biblia dice, ¿a dónde dice? La Biblia dice, termina cayendo, enredado. Eso es una trampa, es una provocación. Y el Señor fue provocado a ello. Pero lo que vemos en el Señor es que Él no contendía. ¿Qué hacía? Corregía.
me quieren hacer caer en la trampa sobre la moneda. ¿A quién le damos esta moneda? ¿Qué hacemos? ¿Debemos pagar impuesto? Esa es una respuesta muy peligrosa, porque dependiendo de la respuesta, el Señor se podía echar al pueblo encima. Y el Señor da no una respuesta de contienda, sino una respuesta que corrige. ¿Cuál es la respuesta que corrige? Dele a Dios lo que es de Dios. ¿Sí ve? Distrae la atención del problema y la centra en Dios. ¿Por qué tus discípulos espigan en día de reposo? Ese es el problema. Él no cae en la contienda, él corrige. ¿Qué dice? ¿Cómo va a dejar a alguien que está en una situación de hambre morir de hambre? Hay que ayudarlo y así hacer las obras de Dios. ¿Sí ve? Él desvía y corrige. Él es el obrero perfecto, Él es el prototipo, el estándar más alto para nosotros. A Él es quien nosotros debemos mirar como el obrero aprobado.